La vida nos pone a prueba constantemente y nosotros respondemos a los desafíos, a veces con buenos resultados y otras no tanto. Cuando eso ocurre, nos desanimamos y deseamos bajar los brazos. Hoy queremos animarte a mirar tu potencial, recordar que estamos en proceso y que Dios nos tiene infinita paciencia porque nuestro Creador sabe que nadie es perfecto. Nuestras vías de comunicación telefónica son el 225-295-0775 o 225-205-5481. Hola, ¿cómo estás? Soy el pastor misionero Diego Campelo y hemos servido algunos años en África Occidental con los fulanis y ahora estamos sirviendo entre refugiados en Málaga, España. Quisiera en esta oportunidad dar las gracias por poder estar aquí contigo y poder reflexionar acerca de la misión de Dios, la misión que Dios nos ha dado como iglesia para poder llevar amor a un mundo perdido, a un mundo que necesita, sin lugar a dudas, de nuestro Dios. Cuando pensamos en algo tan difícil que nos tocó vivir a todos como la pandemia, nos viene la pregunta, ¿cómo podemos hacer la misión post pandemia? Creo que una de las cosas que aprendimos luego de esta pandemia es que la iglesia somos cada uno de nosotros. La iglesia no son las paredes, la iglesia no son los púlpitos, la iglesia no son las plataformas, la iglesia no son ni siquiera los instrumentos musicales. Eso es parte del templo a donde nosotros vamos, pero muchas veces decimos vamos a la iglesia, en realidad la iglesia somos nosotros, vamos al templo de Dios. Hace algunos días atrás, hace algún tiempo, no, el año pasado, leí algo, una frase anónima que decía, en Disney se apagó la magia, la muralla china no era tan fuerte como pensábamos, ahora Nueva York sí duerme y ningún camino quiere conducir a Roma. Un virus se ha coronado como dueño del mundo y nos dimos cuenta de nuestra fragilidad. Claro, ahora ya nadie piensa casi en el coronavirus porque hemos superado toda esta crisis casi, pero cientos, miles de personas han muerto a nivel mundial por causa de este virus. En los últimos años el hombre ha aprendido y pretendido correr a Dios del medio de nosotros. Lo hemos quitado de nuestra sociedad, lo hemos quitado de nuestras familias. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, para parafrasear quizá al autor bíblico, todo cambió y nos dimos cuenta de cuán vulnerables, limitados, finitos e indefensos somos y que somos en definitiva tan frágiles y necesitamos de Dios. Pero podemos entender de que Dios sigue teniendo el control de la historia y de la naturaleza. Nuestro pasaje que vamos a reflexionar en este momento será el pasaje de 1 Pedro 2.9 que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 Pedro 2.9. Yo creo que entendiendo este versículo y entendiendo la realidad de lo que hemos vivido, es hora de que nosotros podamos entender que somos iglesia. Es hora que podamos entender que ser iglesia es ser. Muchas veces podemos ver que en esta pandemia nos hemos dado cuenta de que la iglesia, como dijimos, no es el templo, no es lo que hacemos para Dios, ni siquiera ser iglesia es lo que hago para Dios, sino que ser iglesia es lo que yo soy, quién soy en Cristo.
Ni siquiera los carteles de nuestras denominaciones, ser bautista, ser pentecostal, ni siquiera eso me define como un hijo de Dios. La Biblia dice que somos iglesia, no que vamos a la iglesia, somos iglesia, somos un cuerpo. Y si somos iglesia, no importa si no nos podemos congregar, como pasó en la pandemia, no importa si no puedo ir al servicio porque nos tienen confinados, no importa porque mi vida cristiana no depende de un domingo, pero cuando para mí el ser cristiano depende solo del culto que voy, del domingo, de congregarme, entonces ahí voy a tener una dificultad, porque si ser cristiano es congregarse, ir al culto el domingo, el día que no lo puedo hacer, ¿qué pasa? ¿Hemos dejado de ser cristianos? Pero hemos entendido en esta pandemia que ser iglesia, más que hablar del hacer, de lo que yo hago, ser iglesia es lo que yo soy. ¿Quién soy en Cristo? Y la Biblia nos habla de que muchas cosas somos como hijos de Dios. La Biblia dice que la esencia está en el ser. La Biblia dice que somos sal, la sal de la tierra. La Biblia dice, entre otras cosas, que somos la luz del mundo. También dice que somos el cuerpo de Cristo, que somos su pueblo, que somos su iglesia. Primera Pedro, el pasaje que leímos, dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. La Biblia dice que somos reconciliadores, la Biblia dice que somos testigos, la Biblia dice que somos sus hijos, que somos amados. Por eso lo importante, querido amigo, no tanto es lo que tú haces para Dios, sino que tú eres en Dios. En segundo lugar, creo que la misión post-pandemia es entender que tenemos que recuperar y cultivar la devoción personal. En soledad e intimidad de nuestras casas en el tiempo de pandemia, pudimos ver de que si nuestra espiritualidad dependía solo del alimento que recibíamos el domingo, al estar encerrados y no poder congregarnos, nos secamos espiritualmente. Mi vida espiritual no puede depender del alimento que yo recibo y que otro me da en la boca el domingo. Es decir, tengo que tener una espiritualidad sana y una autoespiritualidad diaria y personal que me permita tener una comunión con Dios. Porque si viene la pandemia y no nos podemos congregar, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar de crecer? Y Dios quiere trabajar especialmente en nosotros. Y entiendo que tenemos que volver a recuperar la importancia del discipulado, de formar discípulos que puedan seguir a Cristo y no a los hombres, discípulos que sean resilientes, que puedan resistir en medio de la adversidad, por decir así, discípulos todoterreno. La mayoría de las disciplinas espirituales las podemos cultivar en el hogar. Tú puedes orar en tu casa, tú puedes leer la Biblia en tu casa, tú puedes ayunar en tu casa, tú puedes alabar a Dios en tu casa. Pero muchas veces, hermanos, dependemos tanto de solo lo que hacemos en la iglesia y creemos que ser cristiano o ser discípulo de Cristo es solo eso. Y tenemos que recuperar la devoción personal y entender que la vida de crecimiento de mi persona como discípulo depende de cómo yo llevo esto en mi vida personalmente. En tercer lugar, es hora de no perder el tiempo y de cumplir el mandamiento que nos fue encomendado. En Marcos 3:14 se nos dice que Jesús eligió a sus discípulos para que estuvieran con él, pero además para enviarlos a predicar. El primer llamado que nosotros como discípulos de Cristo tenemos es el mismo llamado que Jesús hizo a sus discípulos, estar con él. ¿Por qué? Porque en su presencia es donde somos sanados, en su presencia es donde somos restaurados, en su presencia es donde somos enseñados, liberados, empoderados, es donde Él nos da dones, es donde Él nos capacita, es donde maduramos. Pero luego, lo interesante es que el segundo llamado para sus discípulos fue enviarlos a predicar. El propósito final de Dios no era que solo estuvieran con Él. Y mis hermanos, hoy en día vemos que en nuestras iglesias creemos que una vez que ya he sido convertido y he conocido a Dios, con congregarme y ir al culto ya está y alcanza. Y nos engordamos nosotros, recibimos. Generalmente vamos a la iglesia a recibir, pero no a dar. Pero en este pasaje Jesús nos muestra que Él tenía dos propósitos para sus discípulos. Y que luego que ellos fueran sanados, restaurados, empoderados, llenos del Espíritu Santo y hubieran sido perdonados, una vez que alcanzaban la madurez, Jesús los quería enviar a predicar. Dios le dijo a Abraham:
te bendeciré y serás bendición. Siempre que Dios llamó hombres de Dios, los bendijo, pero para que ellos fueran también bendición. En cuarto lugar, es hora también de cumplir la misión de Jesús. En Lucas 4 se nos dice que Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, me ha ungido a proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y pregonar el año favorable del Señor. Más que nunca, hoy, nosotros como iglesia, tú y yo como iglesia, tenemos que estar al lado de los enfermos, de los desanimados, de los deprimidos, de los marginados, de los pobres, de los ricos, de los chicos de la calle, de las prostitutas. Tenemos que estar ahí con ellos. Tenemos que ser esa iglesia que cumple la misión, la misma misión que tuvo Jesús, que así como dijo, como el Padre me envió, así os envío. De la misma misión que tuvo Cristo, tiene que ser nuestra misión. En quinto lugar, hermanos, es hora de encendernos de pasión. Este tiempo, entiendo que no será un tiempo para tibios. Los tiempos, lamento decirte, hoy hay una corriente que muchos creen que los cristianos vamos a mejorar el mundo y que el mundo irá de peor a mejor. Pero yo lamento decirte que según lo que entiendo de la palabra de Dios, el mundo va de mal a peor. La Biblia dice que en los últimos tiempos la maldad aumentará. Y es decir que nosotros en este tiempo, en estos tiempos malos, estos tiempos no serán para tibios, no serán para aquellas personas que no están comprometidas. Habrá que tener el valor de mantenernos firmes en nuestras creencias y en ser lo que decimos ser. Se cuenta una historia que Alejandro Magno, haciendo revisión de sus tropas, una vez encontró a un soldado dormido y al acercarse le preguntó si entendía la grave situación y el grave error que había cometido. Y le preguntó: ¿cómo se llama usted, soldado? ¿Cuál es su nombre? Y el soldado le dijo: yo me llamo Alejandro. Y dice que Alejandro Magno lo miró y le dijo: o te comportas como un Alejandro o cámbiate el nombre. Mi hermano, de la misma manera yo creo que son tiempos que exigen para nosotros que si decimos ser discípulos de Cristo, nos comportemos en la sociedad donde nos movemos como discípulos de Cristo, o si no, llamémonos de otra manera. Pero este mundo ya está cansado de ver religiosidad, y es por eso que el sexto punto y último punto que quiero compartir contigo es que la gente está cansada de ver personas religiosas. Tenemos que ver el mundo como Dios lo ve y tenemos que amar el mundo como Dios lo ama. Tenemos que ser los pies y las manos de Dios. Tenemos que estar dispuestos a que Dios nos use para ser canales del amor de Dios, para dejar que el amor de Dios fluya a través de nosotros. Sin lugar a duda, querido hermano, Dios tiene el mismo amor por el mundo que tuvo siempre. El amor de Dios no cambia y Él quiere usarte, Él quiere bendecirte, Él quiere que seas amor y bendición para un mundo perdido. Dios te bendiga. Despertaré al arpa, al alegre el nuevo día, cantaré con alegría, mi Dios, mi Salvador. Señor, te canto con amor, te alabo entre los pueblos y canto entre naciones, un canto de alegría a mi amado Salvador. Esperamos que este espacio te haya desafiado a revisar qué cosas puedes mejorar, pero a la vez te hayas sentido motivado a seguir andando mientras lo haces. Te esperamos en nuestra próxima emisión, siempre aquí en la 91.9 Radio Amor.